Muy bien. Pues muy buenas tardes, noches para todos. Le doy la bienvenida, pues, primero a mis estudiantes doctorantes del doctorado, mis 6 estudiantes. Muchas gracias, muy puntuales ellas siempre. El día de hoy también vamos a tener la presencia de algunos invitados. Ya lo habíamos platicado en otra sesión, que el doctor Agustín nos dio una plática. Bueno, son estudiantes que están haciendo trabajos recepcionales, trabajos de investigación, proyectos, y entonces, bueno, queremos aprovechar el espacio y la charla que nos va a dar el doctor Agustín, pues para que permee el beneficio pues a otros, ¿no? Y aprovechamos este espacio. Bien, el día de hoy el doctor Agustín nos va a dar una charla sobre cómo elegir una revista para publicar. Entonces, pues sin mayor preámbulo, doctor Agustín, muchas gracias y pues le cedemos el uso de la voz, ya está como coanfitrión y ya todos pueden compartir. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Sí me escuchas bien, Pati? Porque yo hace un rato no Sí, escuchaba. Sí, ok, sí, muy bien. perfecto. Sí, sí, muy Perfecto. bien. ¿Ya iniciaste a grabar? Ya. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla. Bien, ¿ya pueden ver la presentación bien allí? Sí, 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 Ok, ok. sí, doctor. Sí, Ok, doctor. perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues miren, vamos a iniciar con esta charla. Es corta, pero creo que es muy importante porque es muy concreta. Y es importante porque, igual que la ocasión pasada, tenemos estudiantes de doctorado, bueno, más bien tenemos doctores, ¿no? Que ya son doctores, tenemos estudiantes de doctorado, tenemos estudiantes de maestría y tenemos estudiantes de licenciatura. Entonces vamos a tratar de hacerlo, digamos, lo más digerible, pues para que todos podamos entender. Eh, Primero hay que decir que cuando nosotros vamos a publicar, es porque ya estamos en la tercera fase de un proyecto de investigación. La primera fase es la planeación, cuando nosotros ya tenemos una propuesta de investigación. La segunda fase es ya la ejecución del proyecto de investigación, cuando se hace la investigación. Y la tercera fase es cuando ya se publican los resultados, ¿no? Entonces, todos quisiéramos pues poder publicar en revistas, ¿no? ¿Y por qué damos esta charla? Porque honestamente lo que ocurre es que si nosotros no hacemos bien las cosas para publicar, lo que ocurre básicamente es que nos rechazan, ¿sí? ¿Y por qué nos rechazan? Esa es la pregunta, ¿no? Eh, y no siempre es porque el artículo esté mal hecho, ¿no? Entonces, hay que determinar por qué nos están rechazando. Bien, entonces, entrando en materia, lo primero que tenemos que decir es que yo tengo que conocer el motivo por el cual yo deseo publicar, ¿no? No es nada más que yo elija una revista, o sea, tengo que preguntarme, ¿por qué deseo publicar? Esa es la primera pregunta. Una vez que nosotros respondemos la pregunta de por qué deseo publicar, que ahorita lo vamos a ver, vamos a tener una línea directa que nos va a llevar a que ahora sí podamos elegir, ¿no? En qué revista publicar. Entonces, primero vamos a conocer esa parte de nosotros, porque la pregunta que hacen los estudiantes cuando recién quieren publicar, tanto de licenciatura como de maestría, casi siempre, dicen, ¿en qué revista publico? Y cuando tú les dices, no, es que hay muchos criterios para elegir la revista, dicen, no, usted dígame una y yo ahí publico, ¿no? No, tenemos que seguir los pasos. Entonces, bueno, vamos a conocernos primero, porque si no nos conocemos y no sabemos por qué deseamos publicar, lo que va a pasar es esto, que en lugar de ir en línea recta hacia la publicación, vamos a ir en una línea curva que puede ir hacia arriba, buscando cosas que son inalcanzables, pero también pueden ser hacia abajo, donde no deberíamos de publicar. Entonces, ¿por qué deseamos publicar? Es lo primero que vamos a
a resoluciones y una vez que demos las conclusiones, comenzamos con todas las preguntas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué deseo publicar? Bueno, hay muchísimos factores. Yo tomé como que los seis, digamos, más importantes. Y digo seis porque el uno lo voy a dividir en dos, pero ahí dice cinco, ¿no? Eh, Primero, ustedes pueden publicar porque requieren un reconocimiento académico y credibilidad, ¿sí? Una cosa es el reconocimiento académico y otra es la credibilidad. Entonces, cuando yo elijo la revista, si yo lo hago por ese motivo, entonces voy a buscar una revista que me pueda dar reconocimiento y que me pueda dar credibilidad. Ejemplo, mencionábamos en la charla anterior la revista Q1 que habla sobre educación a distancia, la RIED. Si yo me dedico a educación a distancia, pues yo me voy a ir a esa revista porque donde esa revista me publique a mí, entonces me va a dar reconocimiento académico, porque todos los del área de educación a distancia saben que es la mejor revista en esa área. Entonces, si a mí me publican, quiere decir que soy muy bueno, ¿no? Y eso me da reconocimiento, pero además como la revista tiene unos procesos muy exigentes, quiere decir que lo que yo estoy publicando ahí es creíble, ¿no? Entonces, ese sería el primer motivo por el cual yo quiero publicar. Segundo motivo, es poco común, pero también se da que nosotros publicamos porque queremos tener acceso a fondos y recursos. Como ustedes saben, existen en todo el mundo instituciones que dan dinero para proyectos de investigación. Entonces, por ejemplo, en Europa, si tú vas a meter un proyecto, ya tuviste que haber publicado cosas sobre el tema, eh, que significa que no es la primera vez que vas a trabajar en el tema, que ya lo has trabajado, que ya tienes publicado y entonces tú lo haces para obtener fondos y recursos, ¿no? Esa sería pues la segunda motivación de las personas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues que ustedes pueden también hacer una difusión del conocimiento, ¿sí? Y esa difusión del conocimiento es, yo ya lo sé, entonces quiero que la mayoría de las personas lo sepan, que todos los puedan leer y entonces es difusión del conocimiento, que todos lo tengan, que todos lo conozcan, ¿ok? Pero también puede ser que apenas inician en esto y dicen, lo que yo quiero es desarrollar mis habilidades de redacción científica. Entonces, ese es un objetivo muy diferente. Imagínense, tenemos aquí al que apenas quiere desarrollar sus habilidades de redacción, sobre todo científica, y tenemos aquí al que ya quiere el reconocimiento y la credibilidad. Entonces, son motivos muy distintos y ellos estarán buscando revistas diferentes, con diferentes características, porque sus objetivos son diferentes, ¿no? Y yo así en son de broma puse esta última que dice, porque tengo que publicar, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque hay maestrías y hay doctorados donde si tú no publicas, no puedes defender la tesis, no puedes hacer el examen de grado. Entonces, tienes que publicar. En ese caso no hay tanto problema porque la institución te dice, por ejemplo, el doctorado te dice, pues debes de tener al menos un congreso, al menos un capítulo de libro, al menos uno en revista indizada, al menos uno en revista Scopus, pues ya sabes, ¿no? La primera vez, pues buscas un congreso, la segunda buscas un capítulo de libro, la tercera buscas una revista indizada y la cuarta ya con resultados de tu tesis buscas una Scopus. Listo. Entonces ya como que ya lo tienes resuelto, ¿no? Pero ahí no depende de ti. Ahí depende de que te piden que publiques y te dan ciertas características. Por ejemplo, Víctor en Colombia le piden que sean Publindex, pues tiene que publicar en Publindex, revistas que estén en Publindex. Entonces ahí la búsqueda pues es más corta. ¿Ok? Bien. Entonces, ya que nosotros determinamos por qué deseo publicar, ahora sí vamos a iniciar con los 10 aspectos a considerar para elegir la revista, ¿ok? La primera parte son estos 5 aspectos. Cuando yo voy a elegir la revista,
lo primero que tengo que ver es el tipo de estudios que aceptan y tipos de publicaciones. Vamos a ver desglosado uno por uno más adelante. Segundo, los temas que publican, ¿no? Tercero, la calidad de la revista. Cuarto, el factor de impacto de la revista. Cinco, indexación y visibilidad de la revista. Seis, la disponibilidad de la revista. Siete, el porcentaje de aceptación o de rechazo que tiene esa revista, que lo vamos a platicar. Ocho, cada qué tiempo se publica dicha revista, el tiempo de respuesta que tiene y los costos de publicación, porque aunque no lo crean, hay revistas que cobran, ¿ok? Entonces, vamos a ver uno por uno. Cuando hablamos de los tipos de estudio que publican, lo que debemos de tener claro es que ¿cómo funcionan las revistas? Las revistas funcionan mediante árbitros, mediante personas académicos que son los que revisan los artículos. Por eso, las revistas no pueden tener un pool de académicos de cientos o de miles y que sepan de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque sería muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es, aunque casi ninguna revista ustedes la buscan y casi ninguna revista lo tiene, ustedes tienen que ver si lo que ellos publican están más hacia enfoques cuantitativos, más hacia enfoques cualitativos o más hacia enfoques mixtos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque les decía que ellos tienen su pool de árbitros. Por ejemplo, hay una revista que se llama Información Tecnológica y que es chilena y que todos los artículos que ustedes van a ver son cuantitativos, ¿ok? Entonces, ¿yo por qué enviaría un artículo cualitativo a una revista que fuera cuantitativa? Estoy tocando la puerta equivocada, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es qué tipo de estudios acepta esa revista. Si acepta cuantitativos y mi artículo es cualitativo, desde ahí ya no envío, o viceversa, si acepta cualitativos y no acepta cuantitativos, no envío. Si acepta mixtos, hay una alta probabilidad de que acepte también cuantitativos y cualitativos, entonces ahí no hay tanto problema. Pero hay revistas que están casadas. Aquí están casadas con la estadística, acá están casados con la observación, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Entonces, es el primer punto. En ese mismo primer punto, tenemos que considerar los tipos de publicaciones que aceptan. Eso es muy importante. Yo alguna vez revisé una revista y esa revista así exclusivamente decía, solo se aceptan artículos de investigación original. Y lo original déjenlo. Lo que pasa es que para ellos artículos de investigación original significaba artículos para ellos cuantitativos, artículos donde hubo intervención, artículos donde tú los analizabas y mínimo hubo una intervención de un año, 2 años y totalmente cuantitativos. Entonces, esa revista solamente aceptaba ese tipo de artículos, no aceptaba más. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el segundo artículo, que el segundo artículo o tipo de publicación, artículos de revisión, pues puede ser un artículo de revisión sistemática de la literatura, a lo mejor utilizando Prisma, ¿no? Entonces, voy a buscar, yo tengo un artículo, ese artículo es una revisión sistemática de la literatura utilizando Prisma, y si esa revista acepta este tipo de artículos, envío. Pero si solamente acepta artículos de investigación original y que cuantitativa, pues no, ¿no? ¿Qué otros tipos hay? Bueno, hay muchísimos. Yo nada más tomé los principales. Además de artículos de investigación original científica, hay artículos de revisión, que puede ser una revisión sistemática de la literatura. Puede haber estudios de caso, ¿sí? Específicamente estudios de caso. Puede haber informes breves de avances de investigación, eso también se puede, pero también puede haber artículos de reflexión. Claro, eh, algunos dicen artículos de reflexión, otros hablan de ensayos, otros hablan de ensayos científicos, porque los ensayos científicos deben de ir viendo, bien citados, etc, etc.
pero dependiendo de lo que nosotros escribamos, es lo que vamos a buscar en una revista. Entonces, si lo que yo tengo no está dentro de los tipos de publicaciones de esa revista, tampoco envío. Entonces, con esto yo estoy descartando algunas revistas aquí y estoy descartando algunas revistas acá. ¿Ok? Bien. Para que no se me aburran mucho, vamos a hacer un ejercicio y tiene años que no lo hago, pero lo vamos a hacer ahorita para ejemplo, porque algo bien importante es que sepamos qué temas publica la revista. Estamos en educación, entonces a lo mejor publica inteligencia artificial para educación, publica B-Learning, publica M-Learning, publica sobre gaming, publica sobre lo que ustedes quieran, ¿no? Flip Classroom. Entonces, voy a utilizar esta herramienta que se llama Bot Builder y el paso número uno para ver qué publican las revistas es que yo puedo entrar a cualquier base de datos, por ejemplo. Esta es la de Scopus, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es buscar una revista. Entonces aquí le voy a dar Source Title, nombre de la revista. Y les digo, ustedes pueden hacerlo en la herramienta que ustedes quieran. Y yo puedo elegir una revista que se llama Formación Universitaria. Le doy buscar. Si ustedes observan, aquí me aparece que Formación Universitaria tiene 869 documentos. Yo igual aquí, dice Formación Universitaria, le puedo dar clic para ver los datos de la revista. Y aquí le puedo ver todos los documentos. Y nuevamente a mí me aparecen 869. Tomé esta revista como ejemplo porque yo podría tomar, por ejemplo, la Riet, pero ¿qué creen? Que la Riet tiene muy pocos datos. Si yo le doy Riet y le doy buscar, tenía como 200 por decir, miren, 210. Entonces, no funciona bien con tan pocos datos, ¿no? Hay que alimentarlo con más datos. Entonces, bueno, ya le doy formación universitaria. Aquí están los 869 documentos, los selecciono todos y lo que yo voy a hacer aquí es exportar y le voy a decir que los exporte en CSV, que es como formato que utiliza también el Excel, ¿no? Pero que hay algo interesante. ¿Qué es lo que nosotros buscamos para ver sobre qué publica? Lo que nosotros buscamos es esto que está aquí, en esta columna, donde está el abstract y las keywords, porque acuérdense que las keywords son las palabras clave. Cuando ustedes escriben un artículo ponen Flickr, IA, gaming, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos, perdón, es otra vez. Nosotros lo que hacemos es que vamos a buscar en las keywords, en las palabras claves, porque las palabras claves son las que nos dicen sobre qué es ese artículo. Entonces, por eso, todos nos vamos a tomar todo esto, pero vamos a tomar las palabras clave. Entonces, yo le doy a exportar en el formato aquí CSV, elegí las keywords y le doy a exportar. Aquí en esta parte de abajo me dice que ya está exportando 869 documentos, ¿no? Ahí lo está exportando y lo va a bajar después. Ha terminado y por acá me dice que el archivo se llama Scopus 3. ¿Ok? Bueno, ya tengo mi base de datos para poder buscar. Listo. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo una herramienta que se llama BotBuilder. Es una herramienta muy sencilla. No es una herramienta, es gratuita, por cierto. La pueden bajar para Windows, la pueden bajar para Mac. Es gratuita. Se pueden hacer muchas cosas en ella. Hoy solamente vamos a hacer esto. Y lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a ir a Create, aquí, Create, le doy Create y le voy a dar aquí en la segunda que dice crear un mapa basado en datos bibliográficos, ¿ok? Eso es lo que voy a hacer.
porque esos son datos bibliográficos. Bien, entonces le doy en siguiente. Luego me dice, ¿vas a bajarlo de alguna plataforma? No, lee el dato. Yo ya tengo el dato o la base de datos, ya la tengo, que puede haber sido de Web of Science, puede haber sido de Scopus o de cualquier otra. Putmex. La de nosotros es de Scopus, ¿ok? Listo. Le doy siguiente. Aquí es donde muchos de sus compañeros se confunden porque aquí buscan el archivo luego, luego. Recuerden que es Scopus, entonces les damos aquí en Scopus, le doy clic en Scopus, le doy en buscar el archivo y entonces comienzo a buscar, ¿no? Pero vean que estoy en la carpeta Aldo, entonces esta se bajó en Downloads y aquí yo le doy en buscar y creo que era Scopus 3, ¿no? Vamos a intentar con Scopus 3. De todos modos yo tengo otra ahí que se llama formación universitaria por si no fuera esa. Ok. Le doy abrir, le doy siguiente y aquí hay algo interesante. Aquí me dice autores. No, yo voy a buscar ocurrencias, co-ocurrencias. En el momento en el que yo le di co-ocurrencias, me cambió acá, me puso las keywords. Vean que si yo me voy aquí, me pone autores. ¿Por qué? Porque este ejercicio también saben para qué serviría. Serviría si yo les digo, ¿quién es el autor que más publica en esta revista? Ah, pues entonces ahí lo podríamos hacer. Le doy aquí en concurrencias y me va a cambiar aquí a keywords. Le doy concurrencias, ¿no? Y le doy que todas las keywords, ok, perfecto. Y le doy en siguiente. Me dice el número mínimo de ocurrencias de la palabra, pues con 5 veces que repita, ya que me lo ponga, ¿no? O sea, me dice, si es eso, entonces tenemos 2893 keywords, palabras claves, ¿no? Dice, y pues vamos a encontrar 116 ahí diferentes. Nosotros podríamos dejarla con 5. Vamos a dejarla con 5 si les parece, lo vemos y si no nos gusta, lo volvemos a hacer con 10, ¿no? Entonces le damos siguiente, dice que van a salir 116 y ya termina. Entonces hace su proceso y ya ahí está el mapa. Ese es el mapa que nos dice sobre qué temas publica esta revista. Alguien que abra su micrófono y me diga así a simple vista cuál es el primer tema sobre el que publica esta revista, antes de que yo lo muestre. Educación superior. Eh, Ajá, educación superior. Es Nivel superior. exactamente. ¿Y saben qué? Que educación superior en inglés y en español, no sé si observen que aquí dice educación superior en inglés y acá dice educación superior también en español, ¿no? Sí. Gracias, pero lo interesante también que ustedes tienen que ver es que publica sobre educación superior y si yo le doy clic aquí, me dice con qué otros conceptos se relaciona. Por ejemplo, es de educación superior y se relaciona con estudiantes universitarios. Se relaciona con educación, con tutorías, este, ¿con qué más? Aquí por aquí vi que estaba entrenamiento de los profesores. Miren, con competencias, competencias aquí. Am, ok, entonces, con aquí también undergraduate, antes de la universidad, ¿no? Entonces, observen, por favor, este que está aquí es sobre desempeño académico, ¿no? Por ejemplo, Aldo, por ejemplo. Si tú a tu artículo que estamos escribiendo ahora le Sí. pones desempeño, le pones lo que tienes, el juego y demás, para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de educación superior, ya está en esta revista. ¿Sí me explico? Claro. Sí, sí, ¿Por qué? sí. Porque el nombre ya lleva los principales temas. ¿Ok? Gracias, Aldo. Entonces, Gracias. no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario sobre esto, pero se puede Maestro, utilizar. Sí, sí, adelante.
Pues habla con Víctor de Colombia. Sí, Víctor, dime. Listo. Maestro, por ejemplo, ahí en el centro aparece que dice educación superior en inglés. Significa que son artículos en inglés. Si dado el caso que fuera al contrario, que el primer nodo fuera el mayor, que fuera en Ujú. español, significa que tiene más artículos en el idioma español. Sí, efectivamente, Víctor, esta revista tiene más artículos que hablan de educación superior en inglés, porque publican en inglés y publican en español, y tiene un poco menos, sí lo maneja el tema muy bien, pero en segundo término en Sí. español. Entonces la Ah, recomendación ahí perfecto. sería a lo mejor publicarlo en inglés y tienes En también más, inglés. Ah, perfecto. ¿no? Ujú. Gracias, Muchas Víctor. gracias, maestro. Ajá. ¿Alguien más? ¿Algún tema sobre esto? Sobre esta herramienta la pueden utilizar para muchas cosas, pero, por ejemplo, se me ocurre, no sé, creo que no ha llegado Erandi porque tenía un compromiso y la invité de último momento, pero si en el examen de Erandi le preguntaran quién es el pionero Sí, doctor, en... perdón. Aquí Ya está estoy. Erandi por ahí. Sí, ya ¿Verdad? Erandi, hola, hola, buenas noches. Hola, Sí, buenas. sí, bueno, dije Erandi porque Erandi, para los del doctorado, su examen es el próximo viernes, ¿no, Erandi? Su defensa. Entonces, por ejemplo, Sí, Erandi, si doctor. a ti te preguntaran, ¿quién es el pionero, por ejemplo, en educación virtual? Tú tendrías que generar una base de datos por ejemplo, en Scopus, buscando sobre educación virtual, y una vez que te aparezcan todo eso, bajas la base de datos, a lo mejor son miles de artículos, bajas la base de datos, haces este mismo proceso, pero en lugar de que utilices las keywords, lo que utilizas son las ocurrencias de autores. Y entonces lo que te va a aparecer aquí son los autores que más hablan sobre el tema, los que más tengan artículos sobre el tema. ¿Sí me explicó? Sí, sí, Entonces, gracias, doctor. esa es una gran ventaja. Puedes encontrar a los autores que más hablan sobre el tema, a los autores más citados sobre el tema, pero bueno, en este caso lo que queríamos era ver eh, los temas que se publican en esta revista que se llama Formación Universitaria, pero lo podemos hacer para cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece, continuamos con la charla. Y ese fue nada más el segundo tema. ¿Qué temas publica la revista? ¿Ok? Después, otra cosa que tenemos que analizar, pero eso ya dimos la conferencia la ocasión pasada, es la calidad de la revista, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Una calidad, lo habíamos visto. Ya no tocamos congresos y tesis de licenciatura porque, bueno, queremos publicar en revista, pero primer nivel, revista indizada, puede estar en Publindex, puede estar en Latin Index, ¿no? Revista Conacid o revista Scopus. Tenemos que ver qué calidad tiene la revista y apuntarle a una de estas calidades, ¿no? Ese es el tercer aspecto a considerar. Cuarto, y este es bien importante, porque dependiendo de lo que queramos, es hacia dónde vamos a apuntar nuestras miras para publicar. Factor de impacto de la revista. El factor de impacto de la revista nos dice dice, el factor de impacto es una medida que evalúa la importancia de una revista científica. Ya, con eso es importante. ¿Qué tan importante es? Bueno, ¿y cómo sabemos si es importante o no? Basada en el número de veces que se cita, ¿sí? ¿Cuántas veces se cita a esa revista? Y esto es en un promedio los artículos publicados en la revista en un año específico. Pero para ser más claros, le pongo una ecuación muy sencillita. Dice, el factor de impacto es igual al número total de citas que tiene la revista por el número total de artículos publicados. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que se saca un promedio, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tanto te citan? ¿Sí? La revista y luego, pero ¿cuántos artículos tiene? Quiere decir que es así como citas per cápita, ¿no? Por cada uno de los artículos publicados. Los que ya han publicado, y aquí hago un paréntesis, lo que ya han publicado, sabrán que hay revistas que les dicen, les sugieren, no les obligan, les sugieren y les dicen, oiga, sobre el tema que usted nos envió, tenemos artículos muy interesantes en nuestra revista.
¿Quién me dice qué es lo que está diciendo el editor de la revista? ¿Qué quiere decir con eso? Que lo ¿Quién me citen, dice? que lo Sí, citen. exacto, Mireya, que citemos uno o dos artículos de la revista a la que enviamos. Entonces, yo cuando estoy escribiendo con mis tesistas, lo primero que hago es eso. Ya decidimos a qué revista, ahora vamos a tener una o dos citas sobre artículos en dicha revista para que tengamos más probabilidades de que nos acepten. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque les beneficia. Entonces, listo, gracias, Mireya. Siguiente punto que debemos de considerar, la indexación y la visibilidad. Dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿qué sucede? Que yo puedo escribir un artículo y ese artículo puede estar en todas las bases de datos de donde sea, ¿no? Entonces pueden estar en ESCO, pueden estar en muchas bases de datos. ¿Qué significa eso? Significa que como está en muchas bases de datos, es muy fácil que encuentren mi artículo y que me puedan citar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, escribo un artículo en una revista y esa revista a mí no me cobra, pero le cobra a los lectores. ¿Qué significa? Que no va a haber visibilidad. Y al no haber visibilidad, ¿qué significa también? Que tampoco nos van a citar. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo lo que yo quiera. Si a mí lo que me piden nada más es publica, pues publico ahí. Pero si lo que me dicen es publica y que te citen, bueno, entonces yo creo que tengo que publicar en una revista donde tenga mucha visibilidad, ¿ok? Y por eso es que hay bases de datos, hay indexaciones, hay portales, ¿no? Donde se suben. Bien. 6. Miren, esto es lo que acababa yo de mencionar. ¿Qué sucede? Aquí en el mundo de la publicación, ya saben que hay pues hay corrientes. Yo lo que siempre he dicho es que no todo es malo ni todo es bueno. Uno debe encontrar punto intermedio en todo, ¿no? Entonces, eh, hay revistas que son open access. Entonces, cualquier persona puede entrar a sus números y puede bajar los artículos y eso está súper bien. Hay revistas que no son open access, que hay que pagar para ver los artículos, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que pagar? Bueno, pues porque a lo mejor dicen que el artículo es muy bueno y etc. Pero hay artículos que cuestan $20 y si ustedes, por ejemplo, los que están haciendo tesis doctoral se ponen a hacer una tesis y a pagar artículos, pues no les va a alcanzar ni la beca ni el trabajo, ¿no? Entonces está complicado. Ese es un punto que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué tan disponible va a estar el artículo después de que yo lo escriba, ¿no? Porque estamos hablando para la disponibilidad, para el acceso que tengan los lectores. Y hay alguien, fíjense que el punto 7 casi nadie se fija en él y son pocas revistas las que lo tienen, pero las revistas buenas siempre lo ponen. Y ponen, por ejemplo, una de dos, o ponen el porcentaje de aceptación o ponen el porcentaje de rechazo. Si yo estoy comenzando, imagínense, yo estoy comenzando, es mi primer artículo y voy a mandar a una revista que tiene 95% de rechazo, ¿qué posibilidades yo tengo en ese mundo que apenas me estoy estrenando? ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes le dicen a su director de tesis, oiga, ¿qué le parece si mandamos a tal revista y su director de tesis le dice, no, tiene un 90, un 95% de rechazo, es que no les quiere decir, todavía no tienes las habilidades desarrolladas como para estar en ese 5%, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque pasan muchas cosas. Y bueno, mejor lo vamos a dejar para las conclusiones de qué pasa cuando uno elige mal, ¿sí? 8. Aldo, sí, dime. Doctor, usted que participa como revisor la otra vez mencionó una revista, ¿no? Que de hecho yo le ve que le comenté que me ha gustado y que me puse a investigar. ¿Qué tanto es práctica común de los revisores
Pero que no, ¿verdad? No, porque son, pues, no saben el nombre de la persona No, que son están anónimas, revisando. son anónimas. Ah, sí es cierto, no, entonces no va mi pregunta, perdón. Sí, sí, no, no nos guiamos en la fama De los ¿cómo se llama? autores. Autores. Ajá. Hay una anécdota sobre un doctor de España, Cabero. Yo creo que los de educación conocen a Cabero, ¿cierto? Entonces Cabero mandó un artículo a una revista y fue rechazado. Y Cabero es un gurú, ¿no? Y entonces tuvo que, bueno, en una conferencia que dio precisamente a los editores de revistas, dijo que él confiaba mucho en la honestidad de las revistas porque a él le acababan de rechazar un artículo, ¿no? Entonces, efectivamente, él reconoció que el artículo no lo había hecho con la dedicación necesaria y bueno, entonces, eso pasa. Afortunadamente, Aldo, pues son revisiones ciegas y no nos enteramos, entonces así está bien, ¿no? Sí, gracias, doctor. Sí, miren, el aspecto 8 es importante para que ustedes lo consideren a la hora de enviar. ¿Por qué? Porque miren, hay revistas que tienen publicaciones anuales. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que a lo mejor ustedes tienen que publicar ya. Ellos revisan y después de un año les dicen, ¿sabes qué? No fuiste aceptado. Y ya perdieron un año, ¿no? Ese es un factor por el cual hay que considerar la periodicidad. Pero también hay otro factor. Digo, porque la periodicidad puede ser anual, puede ser semestral, cuatrimestral, eso sí lo dicen las revistas. Pero también hay otro factor. Miren, hay revistas que publican 7 u 8 artículos al año, 7 u 8, y les llegan cientos. Entonces tienen pocas probabilidades de que les publiquen. Pero si publican dos, vamos a poner números cerrados, que las revistas publicaran 10 anual es poco. Pero ¿qué pasa si es semestral? Ya tienen más probabilidades porque la revista necesita al menos 20 artículos en ese año. Pero si es cuatrimestral, pues ya la hicieron porque se multiplicó, ¿no? Entonces, ¿y qué significa? Que si yo publico cuatrimestralmente, estoy necesitando artículos y por muchos que manden, pues voy a agarrar los mejores, pero tengo más probabilidades. Y además la respuesta me la van a dar más rápido, ¿ok? ¿Por qué? Porque se cierra un número. De hecho les cuento, hay revistas, me ha tocado en revistas cuatrimestrales, hay revistas que pasa esto, que por ejemplo, voy a inventar, está abierto el número para, por ejemplo, enero, febrero, marzo, ¿no? Abril, está abierto el número para abril, pues yo envío y resulta que ya seleccionaron a los 10 de abril y dicen que el mío sí es aceptado. Y entonces me mandan un correo y me dicen, oiga, con todos los cambios que usted hizo, ya fue aceptado su artículo, solo que si usted no tiene problema, ya no sale para el mes de abril, le toca mayo, junio, julio, agosto, le toca agosto, por decir algo. Y uno dice, no, pues ya, listo, no hay problema, porque yo lo quería que me publicaran, la revista es buena y me está diciendo que me lo va a publicar en agosto, y le digo, sí, adelante. Entonces ya te mandan una carta de aceptación, porque donde quiera que te evalúen como investigador, con la carta de aceptación vale. Entonces dice que en agosto, en el tal número, en tal volumen, se va a publicar en agosto, y listo, adelante. Entonces, recomendación, pues hay que buscar unas revistas que publiquen más periódicamente para que pues tengan más necesidad de artículos, ¿no? El tiempo de respuesta es bien importante. Es lo que yo les decía, miren, que elijamos el camino equivocado hace que perdamos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay revistas que les lleva un año darles tiempo de respuesta, otras 6 meses, otras 2 meses. Bueno, no sentimos feo porque pues Erandi y yo ya publicamos, publicamos creo que en una Q2 y todo, pero Erandi, acuérdame,
¿qué tiempo se llevó de revisión este artículo que hoy nos dijeron que no fue aceptado? 6 ¿Cuándo lo meses, envié? doctor. Seis En meses. Lo enviamos septiembre hace, se- sí, fue el 10 de septiembre lo cuando se... enviamos el 10 de septiembre y nos Sí, contestaron hoy, ¿no? sí, así es. Y nos contestaron 6 meses después. ¿Qué significa? Que Erandi y yo ya perdimos 6 meses ahí porque nos lo rechazaron. Entonces, bueno, vamos. Sí, Entonces, Erandi hoy temprano me dijo, doctor, nos rechazaron el artículo. Entonces yo le dije, bueno, sí. ya hay que buscar otra revista. Y me dijo, ¿qué revista me recomienda? Y le dije, Erandi, mejor entra a la charla en la tarde y ya tú le eliges, ¿no, Erandi? Sí, sí, Entonces, doctor. gracias, Erandi. El tiempo de respuesta es importante porque si se van a llevar un año o 6 meses, pierde uno mucho tiempo. Ahí sí tengo que decir algo. Las revistas que te cobran por publicar normalmente se llevan 2 meses. Tienen un compromiso de 2 meses para decirte si sí o si no. Porque digamos, te cobran por la publicación, no te cobran por aceptarte el artículo y es lo que se malentiende, ¿no? Una vez que ya fue aceptado, pues tú decides si pagas o no publicas. Pero normalmente las revistas que cobran por publicar se llevan 2 meses más o menos. Y el número 10 es ese, básicamente, costos de publicación. ¿Qué significa? Que hay revistas que te dicen, paga, te confirmo y te publico. Aquí debemos entender dos cosas importantes y esto lo quiero aclarar muy bien. Luego está malentendido donde las personas piensan que yo puedo mandar cualquier cosa y con que yo pague, cualquier cosa me publican. Y eso no es cierto. O sea, hay revistas de mucho prestigio, pero cobran. Y cobran para mantener su plataforma, cobran porque algunos le pagan a los revisores, cobran por diversas cosas, ¿no? Entonces, también hay revistas que cobran poco, por ejemplo. Hay revistas yo he visto revistas que cobran 5 o 6 mil pesos, que es relativamente poco por lo que les voy a decir. Hay otras que cobran 12,000 pesos, otra que cobran 50,000 pesos. Entonces, imagínense estar pagando esas cantidades, ¿no? Eh, pero también está el otro lado de la moneda. Y hay revistas predadoras que te cobran sin revisarte absolutamente nada y te publican, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tarde o temprano, pues la autoridad, que los académicos, que todo el mundo se da cuenta de eso y entonces las ponen en esa lista de revistas predadoras que ya todos ustedes saben, creo que hasta ya lo están viendo con Pati en esta experiencia educativa, y entonces ese sí es problema. Pero no significa que todas las revistas que cobren son predadoras. ¿Ok? Y tampoco significa que todas las revistas que cobren te van a publicar lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que aclararlo. Siempre hay un punto intermedio. Y para ir cerrando y para las preguntas que tengan, tengo aquí algunas conclusiones muy sencillas que redacté y una es, decide por qué quieres publicar. Eso es lo primero. Segundo, elige la revista de acuerdo con los tipos de estudios y tipo de trabajos los cuales publica, pero además de los temas que publica. Hay revistas que son muy honestos con ustedes y desde que ustedes les envían el artículo, el editor les dice, disculpe, su trabajo parece ser que está muy bien, pero nosotros no tenemos árbitros sobre esa área y no publicamos artículos sobre esa área. Y ya, y es válido y eso te lo devuelven en una semana, entonces a buscar otra, ¿no? Si ustedes lo que quieren es reconocimiento académico y credibilidad, por ejemplo, que la doctora Verónica dice, yo quiero artículos que me reconozcan y de credibilidad porque quiero entrar al Sistema Nacional de Investigadores, entonces ella tiene que publicar en revistas de alta calidad, que ya lo mencionamos en la charla anterior, y con impacto. ¿Por qué con impacto? Porque a mí me garantiza que yo publico allí y a mí me van a citar, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y lo otro es
Si estás iniciando en esto de las publicaciones y la investigación, si estás iniciando, entonces publica en revistas indizadas con una exigencia media. O sea, que sí te hagan un arbitraje, que sí te revisen, pero que no sean tan exigentes. ¿De acuerdo? Y la conclusión de conclusiones, ¿cuál es? Dice, elegir adecuadamente la revista científica para enviar un artículo es crucial. ¿Para qué? Para aumentar las probabilidades de éxito. O sea, con esto que les estamos diciendo a ustedes, estos 10 pasos o 10 factores a considerar, no significa que ya les van a publicar el artículo, no. Solamente con esto van a elevar sus probabilidades de éxito, solamente para que se los publiquen. Pero también eso les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar esfuerzo, pero sobre todo, lo más importante, para que no se me desmotiven, porque eh, les pueden decir muchas veces que no, y ustedes hasta que publiquen. Este, Víctor, cuéntanos, ¿cuántas veces te han rechazado artículos de ahora que hemos estado viendo eso? Sí, como 8 veces y una Y una ya la endoscopia, aceptaron, ¿no? ajá, en una endoscopus en Colombia, acá en Colombia. Ok, entonces, imagínate, Víctor, si tú te desesperas, te desmotivas, pues ya está ahí. Entonces, Sí, claro que sí. claro, claro, Víctor aprendió a la mala. No había visto, bueno, no había considerado todos estos 10 factores, ¿no, Víctor? Sí, me Entonces, la había presentado desde antes, he sufrido menos. sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, ya de aquí en adelante ya tienes más probabilidades de éxito. Gracias. Entonces, Muchas gracias, maestro. eh, gracias. Esto es de lo que les quería explicar. Y no me quiero ir sin, quiero comentarles un último punto, sobre todo porque nos acompañan estudiantes de licenciatura y quiero por favor mostrarles para que lo tomen en cuenta. Voy a entrar a algo muy sencillo que es mi portal del Google Scholar, ¿ok? Entonces, lo que hace Google es que toma nuestros artículos, aquí los pone, aquí se ven cuántas veces han sido citados, aquí dice con quiénes has trabajado y has escrito, ¿no? Etc. Bueno, pero lo interesante de esto y por lo que quiero que lo vean es lo siguiente. Normalmente, déjenme ver si está funcionando porque no lo preparé para verlo, pero aquí está, miren. Este correo que ustedes ven aquí es de apenas el 3 de marzo y me lo mandó Google Académico y me dice, alerta de Google Académico, una nueva cita de tus artículos. Y dice que citaron un artículo mío que se llama La seguridad en las competencias digitales de los millennials. ¿Ok? Entonces, yo me voy a, ¿cómo se llama el artículo? Intervención y prevención de ciberviolencia, una revisión sistemática de la literatura. Acá abajo están los autores, Revista de Tecnología y Sociedad 2025. Le doy clic y aquí está el artículo. Y entonces, lo escribimos con Carlos. Entonces, vamos a ver, aquí está. Castillejos, que fue una tesista de doctorado, y Torres y Lagunes 2016. Un artículo de apertura que es con ACID. Entonces, yo lo que voy a hacer es le voy a dar Castillejos ahora, porque si no va a poner et al. Y aquí está lo que dice este autor sobre lo que nosotros escribimos. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque tengan mucho cuidado a la hora de escribir artículos en revistas, porque todos se van a subir a internet y porque esto que está acá, las citas y las referencias que están aquí al final, esas se suben en metadatos. ¿Y qué creen? A este autor
le va a llegar un correo que fue citado por este artículo, a estos autores también, a estos autores que fuimos nosotros también, a todos los autores, ¿eh? A estos también, a todos estos autores, todos, les va a llegar un correo de que les citaron su artículo y voy a dejar de compartir pantalla, yo creo, para que ya, pero, y hay un asunto. El asunto es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, a ver, ¿dónde está? Acá está. Hay un asunto. ¿Qué pasa si esos autores escribieron algo que no es correcto, que no es cierto, ¿no? Y le está llegando a los autores, les está llegando el vínculo, o sea, no es de que solamente les dicen alguien te citó, no, les mandan el vínculo del artículo, del capítulo para que, o de la tesis para que lo lean. Por ejemplo, Erandi, cuando suban la tesis después del viernes, va a aparecer en los metadatos. A mí me ocurrió como anécdota que me espanté hace muchos años porque yo escribí un artículo y a la semana de que se publicó me escribió una de las doctoras que cité. Entonces, cuando vi que el correo decía aclaración sobre su artículo fulano de tal, en el subject yo me espanté y dije, uy, ¿qué hice? ¿No? Y entonces... Pues dije, bueno, es correo. Abrí el correo y me dijo, estimado doctor, le agradezco mucho que me haya citado, pero usted en su artículo dice, la doctora, por decir González, la doctora es chilena González Herrera, dice esto. Dice, solamente quiero aclararle que no soy chilena. Trabajo en la Universidad de Chile, pero soy española. Entonces, y como los españoles son especiales, entonces me dijo, por favor, la próxima vez que me cite, me cita como española. Ah, bueno, sí, doctora, claro, con mucho gusto. O sea, era algo sencillo, pero a lo que voy es, sobre todo para los chicos de licenciatura, es cuando nosotros escribimos eso, trae muchos metadatos, todos los autores lo van a leer y puede ser que reciban un correo de aclaración. Entonces hay que ser muy conscientes que eso se queda ahí y que sí lo van a leer, ¿de acuerdo? Listo, pues no sé, Pati, abro el micrófono por si tienen dudas, comentarios, quejas. Sí, muchas gracias. ¿Algún comentario a todos los participantes? ¿Dudas? Yo una pregunta Sí, pero Adelante. es sobre en dónde se encuentra el porcentaje de rechazo, ya la propia plataforma o no sé de qué manera. lo debe de poner la revista. No todas las revistas lo ponen, pero debe de estar en el portal de la revista y casi siempre está en el apartado de acerca de la revista. Entre más rechazan, más lo ponen. Cuando no es así, no lo ponen porque no hay tanto problema. No lo consideran un problema, Vero. Ah, ok, gracias. Sí, Leti, querías preguntar algo. Adelante, Leti. No, nada más era comentarles algo que ya había yo externado la otra vez de la revista a la que mandamos el doctor Rubén y yo. Ujú, Uno de los comentarios justo, ahora me río, ¿no? Porque supongo que me lo van a rechazar, pero ya voy a estar preparada para el rechazo. ujú, Pero que el comentario que nos hicieron de que teníamos que tener citas de la revista, o sea, de ujú. artículos que estuvieran publicados. Y pues él me dijo, pues es que ya no te vas a poder a buscar ahorita, o sea, pues o sea, ¿no? Entonces, en la carta que escribí fue, pues no consideramos necesario porque las fuentes son suficientes, ¿no? O sea, ahora lo pienso y digo, ay, Diosito santo, lo van a leer y van a decir, esta chamaca, ¿qué? No, pero bueno, ya ni modo, ya se hizo, ya lo mandé y lo escucho y digo, pues ya me rechazarán y pues será mi primer rechazo ni modo, ¿no? No, Y no hay al final es problema. experiencia y honestamente pues todos los comentarios fueron muy valiosos, ¿no? O sea, al final sí eran cosas que se tenían que ir cambiando, aunque uno no lo vea con los mismos ojos que lo ven los revisores, que también esa Claro. parte nos tiene que quedar bien claras, porque no, yo por más que veía, yo decía, pero es que esto, ¿por qué no lo ves? Y aquí, yo sí lo veo, ¿no? Pero yo porque Ujú, yo lo escribí, pero pues es sí. diferente cuando ellos leen y tienen otra idea de lo que uno está redactando. Pero bueno, solamente quería comentar eso. Y otra cosa, tengo un amigo mío que está estudiando el doctorado solamente que en la Metropolitana, y él envió un artículo a una revista y resulta que le marcaron autoplagio porque había unas memorias del Congreso que estaban publicadas y entonces me dijo, me lo rechazaron por autoplagio, o sea, sí Ujú. eran
ideas que yo había puesto en otro artículo y pues se me hizo, vaya, se le hizo fácil, me refiero a, bueno, pues él lo escribió, ¿no? Entonces se Claro. autocitó, digamos, y no se lo aceptaron por eso. Entonces también eso lo vimos con la doctora Patti, que hay revistas que sí te aceptan un porcentaje de autocitación, pero hay otras Ujú. que no, ¿no? Entonces eso también es importante porque hay que tener cuidado en dónde publicamos para ver si después no nos vamos a autoplagiar. Claro. Fíjate que en este comentario de que citara sobre artículos de la revista, yo lo que hago normalmente con mis tesistas para no meterme en problema es que lo metemos en la introducción del artículo, por ejemplo. Como en la introducción hablas de muchos temas y dices, muchos autores dicen, entonces buscas artículos que hablen sobre eso y ya, si tenías dos, pues ya metes el tercero y otro por ahí y se acabó y no hay problema y les cumples, ¿no? Pero sí pues es una práctica, pues lo que pasa es que ellos también como que buscan esa parte, ¿no? De tener el impacto. Entonces, lógicamente dicen, bueno, si el artículo es bueno y puede citarnos, pues mejor. Aunque no es obligatorio, o sea, puede ser que te lo acepten sin necesidad de que haya citado ahí, ¿no? Bueno, ya lo anoté Bien, para la próxima. sí, Gracias. sí, sí, sí. No sé si hay algún otro comentario, duda. Sí, Adelante, Mireya. Mireya. Pues yo creo que sí, los puntos que nos expuso son prioritarios. O sea, dependiendo del objetivo que te traces para publicar, sí es bien importante. Por ejemplo, uno publica, antes de llegar al doctorado yo publicaba como loca de Dios, o sea, Ujú. no sabía de línea de investigación, o sea, dentro de qué línea de investigación, hoy sé que los que quieren ser SNI tienen que identificar su línea de investigación, Sí, ¿no? Para sí, cuando claro. van a hacer, para el puntaje. La doctora Verónica Quijada de la UNAM me invitaba a publicar y ella justamente acaba de incorporarse como candidata. Y ese comentario me hizo, el que acaba de ser su alumno, si me lo hubieran dicho antes, ¿no? Porque Sí, sí, era sí. Ciata, bueno, Ciata fue con usted, con el doctor Rubén, Ujú, Somese, hay otro que se ujú. llama CIT, pero, Ajá. pero pues no sabes, o sea, tú nada más haces tus inventos de investigación en los escenarios y publicas, pero no tienes esa, o sea, a lo mejor criterios tan precisos que debes de considerar. El ejercicio que nos dejó la doctora Patti de las revistas, pues sí, también los costos, ¿no? Usted me lo hizo ver con un congreso también, pero yo me Sí, quería ir sí, a sí. poner a ¿dónde? Y me dijo el doctor, ¿ya checaste el costo del vuelo? Y Sí, sí, dije, porque le dije, a ver, vas a mandar, te lo van a aceptar. Punto número uno, ¿hay participación virtual? No, solo presencial. ¿Ya checaste cuánto cuesta el vuelo? No, checó el vuelo y dijo, olvídelo. O sea, son detallitos que uno tiene que considerar porque uno se emociona, ¿no? Porque claro. son las áreas que tú investigas, es un evento que te gustaría ir, pero pues tienes que checar todos esos puntos. Y estos yo puse 10, pero seguramente habrá más que hay que Sí. considerar, Yo creo ¿no? que una parte, digo, ya para cerrar mi comentario, que aprende uno mucho en el doctorado, no sé mis compañeras, pero yo creo que sí es trabajar mucho la humildad. Porque de repente llegas Sí. en el doctorado como que ya te comiste el mundo, eso es Ujú. dar cuenta de los que publican en Q1, ¿no? Q2, Q3 y toda la trayectoria que tienen. O sea, sí, sí, mis respetos, la verdad. Digo, la humildad aquí es fundamental y el trabajo en equipo, de verdad. Yo lo veo por las redes de colaboración, incluso para publicar en la revista que yo investigué, pues tienes que estar ahí asociado con o sea, el autor primero tiene que pertenecer a una corporación de investigación. Claro. Y digo, pues sí, sí, o sea, sí, sí es una trayectoria de bastante análisis en cuanto a las publicaciones, ¿no? De saber a dónde le vas a invertir el tiempo. Sí, fíjate que tocaste algo importante, aunque sale tantito el tema, pero algo que buscamos nosotros, y creo que yo se los dije como cuando eran aspirantes, porque yo siempre lo digo en las charlas cuando eran aspirantes, que lo que nosotros buscamos es formar primero personas y que buscamos que sean humildes, o sea, serás muy buena investigadora, pero tienes que ser humilde porque si no eres humilde pierdes todo, ¿no? Y a lo mejor sí eres buena en lo que haces, pero pues imagínate la experiencia que tienen todos los doctores que te van a dar clase, ¿no? Que tienen añísimos ahí. Entonces, sí, la humildad es fundamental. Y algo que platicaba yo con Erandi esta semana, bueno, ayer precisamente porque estábamos practicando su examen de doctorado, era
que realmente, o sea, el plan de estudios de doctorado les ayuda mucho a desarrollar sus competencias investigativas, porque ustedes traen unas áreas desarrolladas, pero siempre va a haber otras que les hacen falta desarrollar. Entonces, nosotros buscamos, pues, fortalecer esas partes, ¿no? Y lo que decíamos desde el principio, si ustedes llegan así y nosotros les incrementamos otro poquito, ya con eso ya ganamos, ¿no? Sí, Erandi. A ver, adelante, Randy. ¿Me Ah, no te escucha? escuché. Ahí ya, ¿No? ahí ya, ahí Ah, ya. ok. Sí, en ese sentido, pues yo les recomiendo que pues le aprendan mucho a la doctora Patti, al doctor Agustín, porque realmente son personas que ya tienen mucha experiencia y bagaje en, pues en esta área de investigación y de verdad, no es porque estén presentes, ¿verdad? Y sí, pero mis respetos, no, en serio, la verdad son personas que hablan muy, muy bien y tienen todo ya muy, pues como estructurado, ¿no? Yo le comentaba al doctor Agustín, por lo que comentaba ahorita, ¿no? El día de ayer, que yo mi maestría la hice precisamente ahí en la UAM, Xochimilco, ahorita por lo que comentaba la compañera. Y esa maestría se caracteriza pues por el área de la investigación. Sin embargo, aquí en el doctorado, la verdad aprendí muchísimo, como que se profundizó más, ¿no? Y se desarrolló también esa parte de el poder desarrollar habilidades para la investigación. Entonces, y bueno, no es que ya yo sepa un montón, yo creo que este es como el comienzo para ejercerlas e ir desarrollando aún más estos conocimientos y habilidades que pues a través del doctorado se pudieron construir. Y pues muchas gracias por invitarme. Ujú. Sí, Randy, gracias. Pues sí, Randy, a partir del lunes tú tienes una responsabilidad. Si Dios quiere, pasas tu examen y a partir del lunes que te digan doctora, ya te van a ver de otra manera. Entonces, y por cierto que están todos invitados a su examen el viernes a las 12. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Nada? ¿Ya no? Pues, pues, doctora Pati, yo creo que sería todo. Yo me retiro porque ustedes se van a quedar creo que 3 o 4 horas en clase. Entonces, No, sí, 5 minutos, chicas, si me regalan, nosotros nos quedamos 5 minutitos nada más, a los demás les agradecemos su asistencia y bueno, de verdad esperamos que esta charla haya sido de utilidad para todos. Muchísimas gracias.